Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ronald Báez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este trabajo se hace con base a la actividad de la evaluación final de seguridad en base de datos. Entonces vamos a comenzar con el escenario del caso. Este escenario del caso habla de la empresa Quality SaaS, la cual es una empresa que apoya eh, que es a nivel nacional e internacional y evalúa la posibilidad de implementar sistemas de información para apoyar y salvaguardar la información. Entonces acá nos piden que se seleccione un motor de base de datos, que se seleccionen unos estándares y unas políticas para el aseguramiento de esa base de datos, unas herramientas para análisis de vulnerabilidades y una implementación de unas políticas, un benchmark de acuerdo al motor de base de datos escogido, en este caso MySQL. Entonces lo que se va a hacer en esta actividad todo es con base al motor de base de datos de MySQL implementado para la empresa Quality SaaS. La normativa seleccionada en este caso son las syscontrol. Los componentes que vamos a implementar son la autenticación de usuarios y asignación de roles por permiso para permisos de usuario, la administración de privilegios, la protección de correo y navegador, el respaldo de datos y la protección de datos y unas pruebas de penetración con las herramientas con herramientas puede ser del Kali Linux. En este caso fue el que se implementaron. Entonces el motor de datos seleccionado ofrece una gran capacidad teniendo en cuenta que es gratuito. Además permitirá la aplicación de políticas de seguridad mediante el estándar seleccionado. El motor de base de datos es acoplable tanto para desarrollos cliente-servidor como implementación de servicios web. Y con los syscontrol pues se pueden gestionar todo lo que son estas políticas. Además de esto, existen herramientas, por ejemplo, para esta autenticación de usuarios y roles, existen herramientas como por ejemplo el Identity Server del WS2, que nos permite manejar todo lo que son temas de usuarios y contraseñas contra la base de datos y administrarla perfectamente para las diferentes aplicaciones. Como herramientas que se escogieron para los análisis de las vulnerabilidades, escogí por ejemplo OpenBAS, que este consiste en un software de tipo aplicación web. Lo que se hace es que se descarga por consola de comandos en Linux. Una vez descargado uno se loguea con un usuario y contraseña predeterminado, uno lo puede cambiar después. Se crea un objetivo, se crea una tarea con base en ese objetivo y se establece un análisis. Y en el análisis nos genera las diferentes vulnerabilidades que haya encontrado en el motor de base de datos del escenario planteado. También utilizamos Nexus, que es una herramienta muy potente que tiene una versión es de uso privado, pero tiene una versión para no comercial, la que me sirvió en este caso para el análisis de vulnerabilidades. Esta también se instala desde Linux, desde comandos, y se entra por el navegador con un usuario y una contraseña que también ofrece esta máquina. Estas herramientas, tanto Nexus como OpenBAS, las instalé en el Kali Linux y desde ahí se las ejecuté al escenario planteado. Listo, vamos a mirar las vulnerabilidades que encontramos al escenario planteado. Por ejemplo, con el SQL Map, con esta herramienta también del Kali Linux, y sin necesidad de usuario y contraseña, notamos que fue posible solamente con la URL y el paso de un parámetro llegar a indagar el nombre de la base de datos, sus tablas, su estructura en registros y los registros grabados en ella. Si bien no llegamos a modificar ningún dato ni afectar la estructura de base de datos, el solo hecho de volver los registros ya es crítico, porque si hubiera querido simplemente con un poco de paciencia y más lectura de información en internet, pues hubiera podido incluso hasta dar un drop database. Esto fue una inyección de comandos que se hizo. Acá vemos en la evidencia que después de que le pasamos el ID del registro a la de tabla de estudiantes, nos dijo que sí era posible inyectarla. Y acá observamos cómo la herramienta del Kali con el SQL Map pudimos llegar hasta lo que es mostrar las bases de datos del escenario y incluso, mire, mostrar acá una tabla. Esto fue con la herramienta SQL Map. Acá vemos que incluso pudimos llegar hasta cómo estaban mostrados los registros y recordemos que no se utilizó ninguna credencial, simplemente se lanzó una URL y un comando, un parámetro. Esto es una vulnerabilidad de inyección por comandos SQL. Acá con la herramienta OpenBAS nos dice que encontró una vulnerabilidad de TLS
con las versiones de SSL. Resulta que estas versiones, lo que son SSL y TLS, manejan certificados, pero que se van actualizando y van cambiando sus versiones a medida que van siendo vulneradas. Para el caso de este escenario se encontró que esta versión ya ha sido vulnerada y entonces pide que deshabilite herramientas y protocolos obsoletos y que actualice certificados y actualice los canales de comunicación TLS y SSL. Acá un poco más de lo mismo, nos dice que utilicemos SSL versión 3. Y acá nos dice cambiar el tipo de cifrado a TLS. Deshabilitar el historial de comandos de MySQL. En Linux se crea un histórico de comandos el cual se recomienda deshabilitar con el fin de exponer alguna información sensible en el archivo de logs. Si esto pasa tanto en Linux como en MySQL, por ejemplo este comando, y con el benchmark nos dice que apliquemos este comando y lo declaremos simbólico para evitar el uso de este historial. Acá nos habla Backup Policies in Place, nos dice que se refiere a crear tareas programadas de respaldo de la base de datos. Esto es bueno porque las bases de datos, incluso si no son atacadas, pueden tender por algún error usuario o por el mismo sistema operativo o el motor de base de datos a corromperse. Entonces es importante hacer los backups a diario, por ejemplo copias de espejo también mensualmente o semestralmente. Y eso se hace con el comando cron tab-l. Se crea un archivo de credenciales para poder lanzar MySQL Dune y por medio del comando cron tab se crea un respaldo programado para las 4:14. Entonces todos los días a las 4:14 se va a realizar un respaldo de la base de datos MySQL del escenario. Dedique Machine Running MySQL. Se recomienda que el servidor de base de datos, esto sí es a nivel general, muchas empresas lo practican así. Los servidores de bases de datos están implementados en servidores única y exclusivamente para ellos. Las aplicaciones web y lo que son manejadores de aplicaciones los manejan en otros escenarios, en otros servidores. La máquina como viene en el escenario es un servidor dedicado para base de datos, es decir, cumple con la política con este benchmark. No especificar password en línea de comandos. En algunas ocasiones, dependiendo de la configuración del MySQL, el password podría quedar limpio, incluso en los archivos de configuración. Para ese escenario anterior se recomienda, por ejemplo, no permitir primero cambiar las contraseñas root y no permitir que contraseñas por defecto para evitar, pues, porque los atacantes con medio de diccionarios pueden utilizar esas contraseñas y entrar fácilmente. Lo mismo acá, se debe evitar al máximo compartir nombres de usuarios de otras aplicaciones con el sistema operativo. Lo que decía antes, el escenario planteado tiene como contraseña también root y password root 123. Este escenario es compartido con el Linux, o sea que un atacante simplemente con un diccionario que ya contenga estas credenciales puede entrar a hacer lo que quiera con la base de datos del escenario. Set passwords spirit police for specific users. Colocar una contraseña con política de expiración para los usuarios. Esto también nos ayuda a evitar que los atacantes puedan averiguar una contraseña y después de un tiempo utilizarla. Esto también lo utilizan muchos servidores de dominio y muchos motores de base de datos. Es simplemente aplicar un comando. Este comando que se ve acá con una caducidad, y acá dice que al día siguiente ya pedirá un password, cambiar la contraseña. En Sure Datadir, has appropriated permission, asegurarse de que el directorio MySQL no sea accesible para todo el mundo. Esto porque por medio de un ataque, si llegan a este directorio, pues prácticamente nos pueden borrar la base de datos. Se aplicó un comando para restringir el acceso al directorio y ya con eso nos aseguramos de que no sea permeable. En Sure Log Error, con los permisos asegurados, asegurar el acceso correcto a los logs de errores generados. Se verificó la ruta del nombre de archivo de los logs. Se controla el acceso a los logs de error, evitará que un atacante pueda conocer los errores generados por el motor de base de datos y emplear para nuevos, pues como los logs de error también muestran vulnerabilidades y tipos de error, pues esos pueden ser utilizados por los diferentes atacantes para dañar el sistema de base de datos.
Verificar que el motor de base de datos esté actualizado. Acá se aplicó el comando show version. Acá vemos que está la versión 5.726 y la versión de MySQL está actualizada. Esto es importante ya que cada actualización viene con parches para las últimas vulnerabilidades encontradas. La base de datos DES, hay unas bases de datos como por ejemplo cuando se instala MySQL con PHP y MyAdmin, viene con bases de datos de demostración. Resulta que estas bases de datos pueden ser utilizadas por los atacantes para dañar o vulnerar a través de ellas el motor de base de datos o sus, eh, o sus componentes. Entonces se aplica el motor que muestre bases de datos como si hubiera test. Resulta acá que en el escenario planteado encontramos esquemas, estudiantes, MySQL, Performance y SYS. Entonces no se encontró ninguna base de datos de demostración. Deshabilitar la carga de archivos de manera local o remota de la base de datos. Resulta que también se pueden inyectar archivos en la base de datos y esto pues pueden crear situaciones, por ejemplo, de corrupción, que nos renombren un archivo o cosas así. Entonces con este comando verificamos que no existiera, que no estuviera habilitada esa opción. Con este control evitamos que los atacantes puedan infiltrarse por medio de inyección de archivos. Asegurarse que los superprivilegios no estén habilitados para todos los usuarios. Se utilizó el comando, se utilizó este comando y vimos qué tipos de usuarios estaban vinculados y con qué privilegios. El usuario root es el único que tiene estos permisos para verificar que el control funciona. Le quitamos los privilegios a root. Aquí ya vemos que quedó sin privilegios. Esto evita que cualquier usuario no pueda tener acceso a elementos administrativos de la base de datos, tales por ejemplo como el killing task, que prácticamente nos mandaría la base de datos abajo, no la bajaría. Asegurarse que el log de errores no esté vacío, pues porque de todas maneras, si bien tenemos que asegurarnos como una política anterior lo de los logs de errores, también tenemos que ver que sí se estén marcando los errores porque estos son los ojos de nosotros en el motor de base de datos. Aplicamos la configuración, la sentencia indicada y vimos que ya está correcto el control, que no es necesario ninguna opción. Asegúrese que los passwords no estén almacenándose de manera local, porque a veces puede ser que en algún tipo de base de datos por algún archivo de configuración se guarden los passwords. Entonces acá se verificó el archivo de configuración y observamos que el validate password estaba en off. Eso quiere decir que no hubo necesidad de aplicar política. Password complejas. Esto es porque para debilitar a los atacantes el uso de password de diccionario. Entonces se aplican políticas de seguridad. Por ejemplo, se ha visto que hay sitios donde piden que la contraseña sea una mayúscula, una minúscula, caracteres, números, entre otros. Entonces se aplican las diferentes políticas. Se aplica un plugin que es necesario en MySQL para que nos valide este tipo de contraseñas. Y aparte de eso también podemos hacer que, por ejemplo, no se repitan contraseñas antiguas. Aquí vemos que se configuró el MySQL. Se le pidió que, por ejemplo, el tamaño de la contraseña fuera de 14 y que fuera con políticas especiales. Cuando se crean estas contraseñas se evita, como decía, que los atacantes utilicen contraseñas fáciles de descifrar. Listo, y acá podemos ver lo que es el escenario ya implementado. Estamos apuntando acá a la máquina 66, este es nuestro escenario, aquí ya hay un registro creado. Acá vemos la máquina virtual también desplegada. Vemos que acá está la tabla de estudiantes creada. Como les decía, pues el video decía que tenía que ser de 20 minutos, pero pues la aplicación solamente me permite hasta 15, por esa razón aceleré un poco y hasta aquí llegaría este video prácticamente para evitar, pues de todas maneras no me va a grabar más de 15 minutos. Entonces, pues, ni modo. Muchas gracias.